Estamos aquí para darte gloria, honor, honra, alabanza y para que tú sigas siendo el todo en todos, el todo de nuestra vida, de nuestro corazón. Que podamos morir a lo terrenal y podamos vivir para lo celestial. Danos tú los parámetros, las direcciones, danos tú la carta de navegación, danos, Señor, el croquis de viaje para que podamos navegar por este mundo sin naufragar y llegando al destino idóneo. Aquí estamos para ello, Señor. Te ponemos nuestra vida delante de ti para que nos hables en esta noche. No queremos ser las mismas personas que ayer, sino queremos dejarnos transformar por el poder de tu palabra. Que la metamorfosis se haga en nuestra vida. Que no seamos los mismos siempre, sino que podamos ser aquello que tú has idealizado en tu mente que podamos llegar a alcanzar. Que no nos justifiquemos en nuestros derechos, que no nos justifiquemos en nuestra forma de ser, sino que seamos aquello que tú deseas, en el nombre de Jesús, una ofrenda agradable a ti, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado, amada hermana, tenemos un mensaje que Dios quiere sembrar en nuestro corazón hoy, tiene mucho que ver con lo que Dios nos está hablando. Y quiero empezar reflexionando un poquito que cuando Jesús vino, encontró un pueblo que había hecho de la religión judía una vida, de alguna forma, una especie de vida, ¿verdad? Todo estaba organizado religiosamente, pero estaban todos muertos. Por ejemplo, la casta de Herodes, si tú investigas un poquito, eran polígamos, muchos homosexuales, asesinaban a sus contrincantes, a sus adversarios, hacían orgías y bacanales. Y Herodes era como fue David, como fue Salomón, como fue Josías, eran reyes de Israel, eran reyes del pueblo de Dios. Sin embargo, se habían desviado tanto que mientras ellos vivían en lujos, en manjares, el pueblo estaba siendo oprimido y el pueblo no tenía unos líderes que fueran referentes. Pero a nivel religioso tampoco. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los principales de las sinagogas, también vivían un sistema religioso donde preferían que la gente se muriera, por ejemplo, un sábado, o que vivieran como lastimados, como proscritos un sábado, por ejemplo, antes que ayudarles porque era sábado. Por eso cuando Jesús es confrontado en esa situación dice que el sabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el sabbat. Y todo esto nos da un panorama desolador, nos da un panorama triste, nos da un panorama totalmente desconsolador, porque el sistema religioso que tenían organizado no saciaba la vida que necesitaba el pueblo. ¿Entendemos eso? Y ahora, ¿por qué si tenían la palabra no producía efecto la palabra? ¿Por qué si ellos tenían los ingredientes para hacer el sancocho, el cocido, no lo hacían el cocido? Y eso nos tiene que llevar a nosotros a una confrontación, porque cuando Jesús vino y quiso deshacer todo lo que ellos habían hecho mal, ellos se molestaban y se sentían agredidos en lugar de ante la confrontación cambiar. Y hermano, hermana, el día que tú y yo perdamos la sensibilidad, si es que la tenemos, por eso vamos a hablar de no perder la sensibilidad, el día que tú y yo perdamos la sensibilidad de que ante la voz de Dios tú y yo cambiemos, en lugar de afianzarnos en nuestros motivos, tú y yo estamos perdidos y no tenemos esperanza. Los sumos sacerdotes no fueron cambiados. Ellos llevaron al dador de la vida a la cruz. Sí que era un propósito, tenía que morir, pero no era el propósito idóneo. De ahí la parábola de los labradores malvados. Cuando Jesús llega y les da la parábola de los labradores malvados, tú sabes cómo es la parábola, ¿verdad? Un hombre planta una viña, una finca y contrata unos labradores para que den el fruto a su tiempo y él se va lejos. Llegado el tiempo que hay que dar fruto, y estaba hablando del pueblo de Israel, de los sacerdotes de Israel, y entonces dice que no querían dar fruto, no daban fruto.
Y entonces dice, enviaré a mis profetas, a mis siervos los profetas. Dice que a unos apedrearon, a otros mataron. Ahí vemos Jeremías, vemos Isaías, vemos a todos los profetas del Antiguo Testamento, vemos a Elías, a Eliseo. El pueblo de Israel no despertaba, pero el pueblo de Dios era constantemente confrontado con una palabra del cielo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Tú te acuerdas de Elías? Si Jehová es Dios, seguidle, pero no sigáis a los Baales. Pero ellos se desviaban y se levantaban sacerdotes de Baal y de Asera. Sacerdotes totalmente desviados del propósito de Dios, que no vivían para Jehová. Sin embargo, ellos conocían la palabra y habían hombres de Dios como Elías, en ese caso, que les confrontaba con la palabra y ellos se ofendían. Hermano, hermana, nunca debemos de ofendernos con la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, si nos confronta, es para un cambio. No es para herirnos, no es para machacarte, no es para avergonzarte. Lo que nos va a avergonzar es el pecado si no cambiamos ante la oportunidad que la palabra de Dios nos da para cambiar nuestra vida. Y muchas veces nosotros queremos ser abogados del diablo, abogados de nuestra carne y queremos defendernos. No, pero Dios me conoce. Claro que Dios te conoce y Dios te quiere cambiar. Y viene una palabra que te quiere cambiar o me quiere cambiar o nos quiere cambiar. Y nosotros decimos, no, pero yo no lo hago con mala voluntad. Si no se trata de tu voluntad. No, pero es que mi padre era así. No, es que yo llevo 40 o 50 o 60 años así. Yo ya, este es mi carácter. Hermano, hermana, esas excusas delante del trono de Dios no te sirven para nada. Porque Dios quiere que tú seas transformado, que no andes en la antigua naturaleza, sino en la nueva naturaleza, si es que has nacido de nuevo. Amén. Cuando Juan el Bautista vino, él no tenía pelos en la lengua a la hora de confrontar al pueblo con el pecado. Cuando Juan el Bautista vino, por ejemplo, cuando le hablaba a Herodes y a Herodías de la relación que ellos tenían, que él había quitado la mujer a su propio hermano y estaba viviendo en adulterio con ella, él no temía por su vida por decir la verdad. Pero la reacción que produjo en el rey de los judíos, que era Herodes, no fue la de arrepentimiento. ¿Cuál fue la reacción? Violencia y deseo de muerte. Hermanos, y tenemos que llevar cuidado porque hasta este punto tú y yo podemos estar igual. Tú y yo podemos recibir la palabra del Señor y que nos produzca incomodidad, mal asunto. Tú y yo podemos recibir la palabra de Dios y que nos produzca indiferencia, peor asunto, porque entonces hemos perdido ¿qué? La sensibilidad. Y cuando perdemos la sensibilidad, poco o nada se puede hacer con nuestra vida. ¿Qué es la sensibilidad? Interesante pregunta, gracias por haber preguntado. Mira, en la palabra del buen samaritano, que no vamos a leer porque tú la conoces bien, Jesús cuenta una historia de un hombre que los ladrones cogen y lo dejan apaleado y lo dejan tirado en el camino. Le roban todos sus bienes y le dan una paliza tremenda. ¿Y qué dice la parábola? Que pasó un sacerdote. ¿Y qué pasó con el sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Una persona ungida, santa, que no se equivoca. No, un sacerdote somos tú y yo. Un sacerdote es una persona que se pone entre Dios y los hombres a interceder por los hombres. Eso es lo que dice Hebreos. Y nadie toma esa profesión para sí, sino el que es llamado por Dios. ¿Tú sabes que nosotros somos reyes y sacerdotes? Un sacerdote es una persona que toca los asuntos del reino, de los asuntos de la santidad de Dios y que lleva la palabra de Dios a los demás. No solo con las palabras, sino con los hechos. El sacerdote, cuando vio a la persona que había sido apaleada, fue indiferente, perdió la sensibilidad. Dice que miró para otro lado y pasó de largo. Tremendo, mi hermano, mi hermana. Una persona que se ocupa de los asuntos de la palabra de Dios. Una persona que conoce la ley de Dios. Una persona que conoce los mandamientos de Dios. Una persona que debe de estar para el servicio del pueblo. Y cuando ve una necesidad, ¿qué hace? Mira para otro lado. ¿Te has planteado si tú y yo no podemos caer en el mismo error? Aunque no es el tema ahora. Pero yo quiero hacerte ver esa realidad. Dice que pasó un levita
Los levitas eran los encargados de los servicios del templo, no los que tocaban la música, podían tocar también, pero eran los encargados de todas las cosas, las responsabilidades del templo. Tenía mucho que ver con el sacerdocio. Dice que también pasó de largo. Y vino un samaritano, alguien que no tenía la carga de tener que atender a ese desvalido que los ladrones habían apaleado. Y dice que esa persona sí se entregó, cogió y le vendó las heridas, se las sanó con vino, con aceite, y lo llevó al mesón, a la posada, y le dijo al mesonero: quédatelo, cúramelo, guárdamelo, aquí tienes lo que cuesta, yo lo voy a pagar, yo pago el precio, y cuando yo regrese, si tengo que pagarte más para que se ponga bien, yo te lo abonaré. Vemos a una persona que no tiene el por qué asumir esa responsabilidad, y la asume, porque esa persona sí tenía, ¿sabes qué tenía? Sensibilidad. ¿Cómo está nuestra sensibilidad, mi hermano, mi hermana? ¿Hemos perdido o no hemos perdido la sensibilidad? Sería la pregunta. Por eso Jesús no tiene pelos en la lengua de hablar. Busca conmigo en Mateo, y estoy introduciendo solo en Mateo 23, para que veas cómo Jesús trata a los fariseos y cómo les dice las verdades. Escucha, no los hizo cambiar, quizá alguno, pero esto no fue suficiente. Vamos a ver, tú y yo venimos a la iglesia para oír la voz ¿de quién? De Dios. Se supone que si Dios te habla vas a cambiar, ¿verdad? Pues yo te digo, tristemente no es así. Tenemos que estar muy humillados, muy quebrantados y muy convencidos de que vamos a pagar el precio para ser transformados por la palabra. Porque cuando nos dicen algo que no nos gusta, en lugar de pensar que Dios nos puede estar hablando, nos ponemos ofendidos. Y te digo algo, si tú estuvieras en mi pellejo, vieras qué difícil es la exhortación de los pastores en el día de hoy. Hay personas que incluso dicen: pastor, si me tiene que decir algo, dígamelo. Y cuando vas a decir algo, dices: no, mejor me callo, porque te das cuenta que no quieren oír. Ahora, Dios mismo es el que nos quiere exhortar cada día, y ni con esas. Preferimos seguir en nuestros 13, preferimos seguir en nuestros razonamientos. Tenemos argumentos para todo. ¿Has visto a algún cristiano de hoy que no tiene argumentos para hacer lo que le viene en gana? Lo justificamos todo. Todo lo justificamos. No, yo es que yo he oído muchas veces: no, yo como no estoy muy entregado, muy entregada, por eso lo digo. Y entonces juzgan a todas las personas que se supone que están entregadas porque no dan la talla. Ah, yo como no, entonces tú te consideras con derecho de sí poder juzgar, criticar. Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Y Jesús vino a que realmente las personas fueran transformadas, pero hemos perdido la sensibilidad. Ya no somos sensibles ante la palabra del Señor. Ya no somos flexibles, moldeables por la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios me tiene que encajar. Si no me encaja y no me gusta, la desecho. Hermano, ¿tú crees que esa es la voluntad del Señor? La palabra del Señor es lo que el Señor sabe que tú y yo necesitamos. Ahora, mira, dice aquí, sabes que Jesús es confrontado. No lo voy a leer entero, pero dice en el 3, Mateo 23, 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los hipócritas, como los va a llamar, son las personas que simulan una cualidad o un estado que realmente no tienen, pero están dando una apariencia. Eso se llama hipocresía, la definición de hipocresía. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Cuando tú y yo hagamos algo, habrá veces que te tienen que ver, por supuesto, pero no busques que la gente te vea, a ver quién hay para hacerlo. Nosotros tenemos que ser en privado y en público igual de cristianos, igual de santos, igual de amables. Si eres amable en la iglesia, tienes que ser amable en tu casa, que es donde bajamos la guardia, en el trabajo. Nosotros no podemos vivir una hipocresía. ¿Cuántas veces Dios nos estará hablando y nosotros desechamos la palabra? Y sigue diciendo: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Dice el 8: pero vosotros no queráis que os llamen lo que sea, rabí, pastor, maestro, lo que sea, porque uno es vuestro maestro. Y dice 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo,
el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Eso sí que no nos gusta. ¿Cuántas veces llora nuestra alma y dice, ay, que no hay nadie que haga esto y me toca a mí, me dan el trabajo que nadie quiere, nadie me valora? No, yo sé que eso aquí no, pero en la iglesia de Latinoamérica sí. Nadie valora mi trabajo, yo aquí siempre pringado, pringada, aquí como la cenicienta, el ceniciento, y todo el mundo se va y me quedo yo aquí solo, sola, me dejan a mí todas las patatas calientes. Hermano, el que quiera ser el mayor, sea el que, el menor. ¿A quién tú sirves? ¿A quién servimos? Pero ellos no lo entendían, ellos no querían eso. Y es porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ni entréis vosotros ni dejéis entrar a aquellos que están entrando. Y entonces habla de todo lo que ellos hacen, y no lo voy a leer entero, pero les dice cosas muy duras que tú puedes leer. El 18 dice, bueno, vamos al 19. Necios y ciegos, palabra dura. Jesús como Juan el Bautista les está dando la medicina que ellos necesitan, como Dios nos da a nosotros la medicina que necesitamos por muchos medios, de muchas maneras, y la rechazamos. ¿Has visto a los niños cuando le dan un jarabe y le pegan un manotazo y lo tiran? Así hacemos nosotros con la palabra y con el consejo. ¿Cuántos consejos me desechan a mí en una semana? Tú no te lo puedes ni imaginar. ¿Y cuántas veces veo a esas personas luego lastimados por desechar el consejo? Tampoco te lo puedes imaginar. Tantas como rechazan el consejo. ¿Por qué? Porque no queremos la voluntad de Dios, queremos la nuestra. Tú sabes eso que decimos mucho, ¿no? Ay, Señor, me enamoré. Estoy entre Pepito y Juanito, pero que sea Pepito, que sea Pepito, que sea Pepito. Y el Señor quería a Juanito, así que Pepito te hace la vida imposible. Hermano, elegir la voluntad de Dios es de valientes. El reino de los cielos es de los valientes. Solo ellos lo arrebatan. Cuando tú eres pisado, humillado, pisada y humillada, y tú tienes que poner la otra mejilla, hay que ser muy valiente. Ahí es donde Dios te está probando a ver si tú estás dando la talla y la medida o no. Si eres palabrero o palabrera o realmente tienes su carácter y su espíritu. Si realmente el alfarero cogió la arcilla, el barro, imprimió su carácter. Si las huellas del maestro están en tu corazón y en tu vida. O si tú estás haciendo tu caparazón religioso como en los tiempos de Jesús cuando Él vino. Que vivían como les daba la gana y no estaban dispuestos a cambiar. Yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a cambiar? Ya sabes que si pierdes la sensibilidad no puedes aunque quieras. Si has perdido la sensibilidad, clama a Dios, arrodíllate, póstrate, humíllate, porque muchas de nuestras actitudes están siendo vergonzosas en el reino de los cielos. La indiferencia, la apatía, la cobardía, la pereza, la impuntualidad. Hermanos, si tú supieras cómo Dios ve eso, lo que los hombres tienen por sublime para Dios no es nada. Y lo que para Dios es sublime para nosotros a veces es nada. La palabra de un cristiano debería de ser algo que ni un notario fuera más alto. Y sin embargo las palabras de los cristianos hoy se dan y se revocan con una facilidad pasmosa. Un cristiano cuando queda una hora, mi hermano, mi hermana, yo prefiero esperar a que me esperen. Tú me verás que yo soy puntual. Si yo llego un minuto tarde, te digo que voy a llegar 10 y prefiero esperar 9. Los cristianos tenemos que ser los más puntuales de la tierra, los más verdaderos de la tierra, los más comprometidos de la tierra. Nosotros somos del reino de los cielos, ¿a quién representamos? Pero no dejamos que la palabra nos transforme. Hemos perdido de tal manera la sensibilidad que estamos viviendo como se vive en el mundo. No hay diferencia, no hay color, no hay aroma, no hay sabor, no hay olor. Somos iguales, solo que venimos a la iglesia y eso es lo que Dios quiere evitar de ti y de mí. Amén. ¿Para qué entonces? ¿Para qué vamos a vivir una vida que no agrada al Padre? Ahora, les decían la verdad, pero no cambiaban. Fíjate hasta qué punto dice, necios, ciegos, versículo 19, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por los juramentos que ellos hacían. 23,
Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. No tenían misericordia, no creían en Jesús. Esperaban un Mesías, vino el Mesías y lo rechazaron. Porque ellos querían seguir viviendo como los que tenían la posesión de la verdad. Ellos preferían vivir con lo que habían montado religioso. Pero eso está en ti y en mí también, mi hermano, mi hermana. Tú y yo tenemos un esquema religioso montado y cuando no nos cuadra algo, pues yo no tengo testimonio. Está bien, si tú no tienes testimonio, no siga algo, pero que tu testimonio sea verdadero, no manipulado por la carne. Amén. El problema es que muchas veces no tenemos testimonio porque nuestra carne no quiere, no porque el Señor te dice lo contrario. Yo no siento pedir perdón. ¿Eso viene del cielo o viene de la carne? Porque el amar y el pedir perdón, la obediencia, no es una emoción o un sentimiento que tú tengas que sentir o tenga que estar en ti. Es una decisión que tú tienes que tomar. Yo, si soy ofendido, jamás voy a sentir pedir perdón. Pero la palabra de Dios me dice que lo haga. Y si soy cristiano o eres cristiana, tenemos que hacerlo. Porque a eso Dios nos llama, ¿o no? Y a tantas cosas, estoy poniendo ejemplos solo. Ahora, Jesús le trae la medicina. Le dice, vosotros habéis dejado lo más importante, la misericordia, la fe, la justicia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso, lo visible. Ropas limpias. Pero lo de dentro estaba podrido. Y le llama sepulcros, ¿cómo? Blanqueado. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Una tumba que se pinta. Por dentro está blanquita y por dentro está todo putrefacto, lleno de gusanos y carne muerta, en descomposición. ¿Y tú quieres vivir eso, mi hermano, mi hermana? Séme sincero, sincera. Hasta tal punto la cristiandad ha perdido ya la sensibilidad que nos da igual vivir en el pecado y venir a la iglesia como si tal cosa. Es el tiempo que entendamos que aunque sea mínimo el pecado, nosotros tenemos que aborrecer el pecado. Porque solo aquellos y aquellas que aborrecen el pecado, solo aquellos y aquellas que se arrepienten del pecado y se apartan del pecado, alcanzan misericordia. Y con la misericordia y con la verdad se corrige el pecado. Y Jesús estaba con misericordia y estaba con verdad. Y no les aprovechó. No les aprovechó. Es curioso. Mira, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no pudo desmantelar el sistema religioso, ¿tú crees que tú lo tienes fácil? Yo lo tengo fácil para desmantelar nuestro propio sistema religioso que está aquí. Aquí tenemos nosotros un sistema religioso, aquí. Nos decimos, no me gusta. Como el que prueba una comida, no me gusta. Esta sí me gusta. Cuidado. Cuidado, que el Evangelio no es un traje a medida, el Evangelio es desde Génesis a Apocalipsis como se nos ha dado. Y el que anuncia un Evangelio diferente sea anatema. Cuidado, mi hermano, mi hermana, si el Evangelio no te confronta, entonces no hay sensibilidad. Si el Evangelio no nos incomoda, porque siempre habrá un área en tu vida que se está colando por un sitio que no tiene que ir. Siempre, siempre. Tú no puedes coger un vehículo y empezar a conducir de aquí a Rusia, ida y vuelta sin que te salga un momentico para un lado de la línea de la carretera. ¿A que no? A que habrá un momento que en un despiste mirar por un retrovisor, una llamada, un comentario, un vehículo que volcó, a que habrá un momento que te vas para un lado. Pues igual es la vida humana. Y nosotros, ¿sabes qué? Te dicen, te vas para un lado, yo nunca. Y estás pisando la raya con la banda sonora. Así nos pasa. Y el Señor quiere que por encima de todo y antes que nada, jamás perdamos la sensibilidad. Porque mientras haya sensibilidad, tendremos un espíritu quebrantado para oír el consejo y para no hacernos daño y no destruir aquello que Dios quiere hacer en nosotros. Y entonces le dice que limpian lo de afuera, pero no lo de adentro. Esto pasa muchas veces, mi hermano, mi hermana, cuando una persona, por ejemplo,
viene a la iglesia, no a esta, yo estoy hablando a nivel universal, yo no estoy hablando de vosotros, estoy hablando en general, la iglesia de toda la tierra. Cuando una persona desea servir en un área de la iglesia, hay un proceso. En unos es más rápido. ¿Por qué en uno es más rápido y en otro más lento, hermano? Eso ya entre Dios y tú. Porque hay personas que lo dan todo de una y hay personas que lo dan poco a poco. Hay personas que no tienen ningún problema en dar la vida en el momento de la confesión del Señor Jesús y hay otros que la dan progresivamente en 20 años. Eso ya, la velocidad. No se pueden juzgar casos como iguales, porque cada caso es diferente. ¿Sabes lo que es la definición de justicia en derecho? Dar a cada uno conforme a lo que le corresponde, y no le corresponde a todos igual. Dios no hace acepción de personas, pero no somos todos iguales. Dios está con aquellos que realmente le honran, Él los honra. Y no todos honran igual a Dios. ¿Sí o no? Todos no honran igual a Dios. Hay casos de personas, yo no voy a poner ejemplos, que hacen por Dios cosas que tú no te puedes ni imaginar. Y sin embargo hay personas que hacen por Dios venir al culto y tarde. Bueno, cada uno hace lo que quiere, pero Dios honra a quien le honra. Dios no tiene favoritos, pero tiene íntimos, tiene personas que le aman y Él los ama y se derrama con ellos. Si tú te comprometes en serio con Dios, Dios se compromete en serio contigo. Si tú te comprometes muy light con Dios, Dios tiene un compromiso light contigo. Amén. ¿Quién pone el énfasis? Nosotros. Si tú rechazas a Dios, Dios seguirá siendo fiel, pero no te puede derramar lo que Él desea. Y el plan que tiene contigo no lo va a llevar. Ahora, sigue diciendo, que es lo que yo digo, muchas veces en las iglesias las personas queremos servir, que sea. Y entonces vivimos una apariencia, vivimos una cara que damos al público cuando nuestra vida a lo mejor por dentro no tiene nada que ver con lo que aparentamos. Eso se llama hipocresía y es lo que hacían los religiosos de la época de Jesús. Y Jesús les trajo la verdad para que se arrepintieran. Y ellos se ponían más bravos todavía, más violentos todavía. Se ponían todavía de alguna forma más en contra de Jesús. Hasta que perdían el control y lo único que querían es matarlo. Y hasta que no lo mataron no se quedaron tranquilos. 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribáis, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué habían perdido ellos? La sensibilidad. Acusaban a Jesús de sanar a una persona en el día de reposo. No les importaba a la persona. Si la persona se moría, daba igual, pero era reposo. Se habían vuelto como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. ¿Y tú? ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Acaso crees que eres mejor? ¿Acaso creemos que nosotros somos mejores que ellos? ¿Crees que sí? ¿Estás dando tu vida por el Señor? ¿Estás dispuesta a corregir aquellas áreas que se te dicen por una autoridad espiritual o por la palabra que tienes que corregirlas? ¿O es que no estoy preparada todavía? Es que no lo tengo claro, es que Dios me tiene que bajar y decírmelo. ¿De qué manera? Ponlo en un papel y vamos a orar. Pon en un papel, Dios me lo tiene que decir con el ángel Gabriel. Ah, vale, es que tu menú es un poco delicado. Vamos a orar a ver si Dios te lo concede. ¿Y si te lo dice por una mula como a Balaam? ¿Sirve o no sirve? ¿Y si te lo dice con un vellón con escarcha como a Gedeón? ¿Sirve o no sirve? Y si te lo dice con una zarza como a Moisés, ¿sirve o no sirve? Y si lo dice un viento apacible, y si lo dice la Biblia, ¿no es la palabra profética más segura o ya no?
Lucas 13. Lucas 13. El Día de Reyes, yo estoy un poco, Dios me ha levantado esta mañana con este mensaje, pero porque yo decía, Señor, no quiero predicar porque son los reyes, porque yo no me dejo llevar por el día, pero tú sabes que mi énfasis, y el énfasis que hemos intentado imprimir en la iglesia siempre, es que aunque el mundo utiliza comercialmente el Día de Reyes para que todo el mundo regale, el que merece el regalo, ¿quién es? Jesús. ¿Y qué le estamos regalando a Él? Migajas, quejas, excusas. ¿Estás siendo un regalo para el Rey? Aquellos sabios trajeron oro, incienso y mirra. ¿Y tú qué le traes al Señor? ¿Qué le traes? ¿Qué le damos al Señor, hermano, hermana? Cuando acaba el día, ¿qué le hemos dado al Señor? ¿Cuánto nos hemos quejado? Supuestamente, según la Biblia, un cristiano o una cristiana no debe de quejarse porque la prueba es para afinarte. Tened por sumo gozo. ¿Cómo? Gran gozo. Cuando estemos en diversas pruebas. ¿Cuántas? Muchas. Muchas pruebas, mucho gozo. Nosotros viene una prueba, nos hundimos, nos quejamos. ¡Ya no aguanto más! Bueno, vosotros no, yo. ¡Ya no aguanto más! Voy a tirar el carro por el pedregal. No se merecen nada, me han decepcionado. ¿Dónde está la Biblia? ¿Qué pasa con la Biblia cuando salimos de la iglesia? ¿Para qué sirve una Biblia en un mueble si la Biblia tiene que estar en el corazón? Hay gente que empieza a decir, la Biblia no sirve si no se lee, la Biblia no sirve si la oye y te la están recitando, no es lo mismo que leerla. Y empezamos a mirar si tiene que ser formato digital, formato papel. Hermano, hace unos cuantos siglos, la Biblia se recitaba de voz en voz. No había papel, la gente no sabía leer ni escribir. Se empezó a escribir por algunos de los apóstoles, pero no creas que fue versión escrita para todo el pueblo mucho tiempo. Eso es reciente. La Biblia se predicaba de boca en boca. ¿Qué más da que la leas en un móvil o que te la lea un móvil? Lo importante no es cómo viene la fuente de la información, sino qué haces tú con esa información. ¿La pones por obra o solo la conoces aquí? ¿La tienes aquí o la tienes aquí? Si está aquí pero no te mueve aquí, mal asunto, hemos perdido la sensibilidad. Mira, Jesús es muy claro en Lucas 13, si lo buscas conmigo. Mira aquí unos versículos enigmáticos. Dice en Lucas 13, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tú sabes que el pueblo judío pensaba que los que estaban enfermos era porque eran pecadores. Si tú nacías ciego era porque tus padres habían pecado. Ellos pensaban que la maldición, siempre la enfermedad, siempre era por una maldición. Entonces, como había un grupo de personas que aquí nos hablan, unos galileos que habían sido sacrificados por Pilato, ellos pensaban, muchas personas pensaban que fue un castigo divino contra esos galileos. ¿Cuántos hermanos nuestros están muriendo torturados, siendo justos por ser fieles en sus principios a la palabra del Señor? Yo no sé si aquí, y lo he dicho muchas veces, yo no sé si aquí vinieran unos radicales de cualquier religión y a punta de ametralladora dijeran, si tú entras en la iglesia te pego un tiro y te torturo y te mato a tu papá, a tu mamá y a tu hijo. Yo no sé cuántos entrarían en la iglesia, pero hay personas que por esas cosas están muriendo hoy y siendo torturados. ¿Acaso eso es una maldición?
o por sus principios y por su integridad están dispuestos a dar la vida por el Señor. Y nosotros aquí tan cómodos, ¿verdad? Con aire acondicionado, calefacción. Sí, sillas incómodas los que estén en las de madera, pero enseguida vienen las otras, no te preocupes. Los pies calenticos. El que no le apetece venir a la iglesia lo ve en televisión. Qué fácil es ser cristiano. Qué fácil. Todo es fácil. No me piden nada, hasta me dan. ¿Pero tú crees que Dios puede estar contento con la vida de todos? Y entonces Jesús les dice, los confronta. Dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús le dice, mira, ellos han muerto ahora, jóvenes, han dejado familia. Parece ser que cayó una torre sobre ellos que estaban construyendo y como una gran desgracia. Y entonces lo achacaban a que estaban en pecado. Pero lo que Jesús dice es, mira, si la palabra de Dios no produce arrepentimiento en nuestras vidas, si tú sigues guardando ofensas aquí en tu corazón, o si tú sigues dejando de obedecer la palabra aunque se te predique, o si tú sigues con tus vicios, o si tú sigues con tu carácter, o si tú sigues que no quieres restaurar tu matrimonio, o si tú sigues guardando cualquier resentimiento contra cualquier persona, tú vas a tener que dar cuenta, es lo que está diciendo ahí, aplicado a ti y a mí. Tú lo puedes coger o no lo puedes coger, pero esa es la palabra. Y entonces le dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Le está hablando a sus discípulos. ¿Cuántas cosas el Señor? ¿Tú puedes por un segundo pensar cuántas cosas el Señor quiere cambiar en tu vida hoy? Y nosotros no lo estamos dejando. ¿Sabes qué hacemos? Un pulso. Nos queremos salir con la nuestra. ¿O tú crees que tu carácter está pulido ya? ¿Alguien levanta la mano y dice que su carácter está pulido ya? Yo no puedo levantarla todavía. Yo sé que yo llevo un camino, pero me falta mucho. Todavía me sale ira en momentos determinados. Aunque la venza, aunque no me haga pecar, pero yo quiero cambiar, yo quiero ser más como mi maestro. ¿Tú no? ¿Tú no? Pero hay oposición, mi hermano, mi hermana. Y lo peor es perder la sensibilidad. Lo peor es venir a un culto, hermano, y que la palabra entre por aquí y salga por aquí. Lo peor es venir a un culto y que digan, siempre dicen lo mismo. ¡Wow! Terrible. ¿Qué esperanza hay entonces? ¿Qué esperanza puede haber entonces? Y no estoy hablando de esta iglesia, hablo de la iglesia en general, universal. ¿Qué esperanza puede haber cuando una persona ya le da lo mismo estar en pecado o no? ¿Qué esperanza puede haber? ¿Tú me estás entendiendo? Vente un momentito a Efesios 4:9. Siempre debemos de estar dispuestos a cambiar. Efesios 4. Siempre debemos de estar dispuestos a cambiar. Siempre, siempre. Un hombre o una mujer de Dios no pueden ser polémicos, rencillosos. Es que tú dijiste, es que no sé qué. Ay, aquel día tú tal. Y guardar las cosas en el armario del corazón, en el cajón del corazón donde se pudren y las alimañas se las comen y alimentamos nuestros propios espíritus de maldad. Tú no puedes. Mira, escúchame. Si nosotros cogemos aquí en la iglesia y empezamos a dejar comida por aquí, por todos los rincones, trozos de bocadillo de chorizo, de jamón, queso, ¿tú crees que no van a venir los roedores? ¿Tú crees que no van a venir los roedores? Van a venir porque hay alimento. Si en tu corazón hay alimento para las alimañas espirituales, ¿tú crees que no van a venir? La casa el Señor, ¿cómo la deja? Limpia, barrida y adornada. Cuando haya alimento dentro de ti, que eres casa, cuando haya alimento y esos espíritus malignos se puedan nutrir de ese alimento, tú les estás llamando a entrar. Los traumas tienen que ser sanados, mi hermano, mi hermana. Jesús
levantaba paralíticos, resucitaba muertos, daba vista a los ciegos. Los traumas son heridas del alma que tienen que ser sanadas en la presencia del Señor si tú no has perdido la sensibilidad. Y es el tiempo de que se sanen, hermano, hermana. El problema del trauma es que la persona piensa que todos tienen la culpa y no se da cuenta que el problema lo tiene uno. Cuando una persona es sanada de un trauma, sencillamente es sanada la persona. Ya no ve a los demás como culpables. Se da cuenta de que la hipersensibilidad la tenía esa persona, pero no la sensibilidad del espíritu, sino de la carne para el mal. ¿Amén? Ahora, vamos a leer, como digo, en Efesios 4. Y me vas a acompañar un momentito, porque el versículo especial es el 19, pero quiero que leamos un poco y nos paramos. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Escuchen, esto es una instrucción, un mandato. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, pero a toda la iglesia. Sabes que cada carta, cada iglesia es para todas las iglesias. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, es decir, sin sensibilidad, con una mente totalmente vana en las cosas de este mundo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, es decir, alejados de la vida de Dios, de lo que Dios quiere para ellos, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? ¿Por la qué? La dureza del corazón, como los fariseos, como Herodes y Herodías. Como tú y yo, cuando alguna vez Dios nos ha estado machacando y no hemos querido obrar. Hermanos, somos así. Tristemente somos así. En lugar de ser un regalo para el Señor, somos un dolor de cabeza, una piedra en el zapato. Cuánta paciencia y cuánta misericordia. Esa canción va anillo al dedo para este tiempo, la iglesia a nivel mundial. Nos llamó, creo que la hemos cantado hoy, antes de que digamos sí. Y tuvo la paciencia y sigue teniendo la paciencia. Y erramos una vez y erramos otra vez. Y queremos vivir nuestro sistema religioso como los fariseos. Y queremos que todo sea como a nosotros nos gusta. Y si no es como a nosotros nos gusta, lo desechamos. El mismo Dios fue desechado y era Dios. Jesús fue desechado y era Dios. Y podemos estar desechando muchas cosas que son de Dios, porque no nos gustan. Terrible, que no nos pase, mi hermano, mi hermana. Seamos sensibles, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón que produce esa ignorancia. Los cuales, y ahora dice, después que perdieron toda sensibilidad. Ya iremos ahí. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, Dios habla y oye. Los fariseos no aprendieron, no escucharon, no les interesaba, lo vieron como una amenaza, no vieron una oportunidad de cambio. ¿Cómo tú ves cada palabra, hermano, hermana? Cada palabra es una oportunidad de cambio. Cada palabra es una oportunidad de mejoría. Pero no aprendemos de Jesús, no nos dejamos enseñar por él. La verdad que él nos da no la queremos oír, no la queremos aplicar, porque no nos gusta simplemente. Porque quizás nosotros tenemos un concepto diferente y entonces pensamos, nos hacemos nuestra propia religión, nos hacemos nuestros propios dioses e ídolos. Es terrible, pero es así. Los reyes como Herodes sabían lo que decían las escrituras, pero ellos las aplicaban como les daba la gana. ¿Acaso no hacemos nosotros reyes y sacerdotes tal cosa? Si tú crees que no, piensa dentro de ti cosas y que Dios te dé alumbramiento, iluminación, si es que no las podría hacer mejor y te resistes a hacerle. ¿Honras a tu padre y a tu madre? Como Dios manda, quizá es así. ¿Mientes? Quizá tú no mientas. ¿Exageras? Quizá no exageras. ¿Tienes buen carácter con todo el mundo? ¿No ofendes nunca de palabra? Quizá por ahí tampoco. ¿Te ofendes cuando alguien piensas que te lastimó y te menospreció? Vale, quizá tampoco. Vamos por buen camino. ¿Mantienes la alabanza de continuo en tu boca y nunca te pones triste? Eso ya es más difícil. ¿O sí?
Bueno, pues sigues por buen camino. Empieza a aplicar cada uno de los principios bíblicos, pero verás que hay cosas que Dios quiere corregir en ti. Cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos. Cuántas veces pones la mejilla. Cuántas veces dijo Pedro. ¿Qué le respondió Jesús cuando Pedro dice, cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7 veces? ¿Y qué le contestó? ¿Por qué vez tú te cansaste de perdonar? ¿Con qué vez dijiste esta es la última? Cuando se te agotan las veces, ¿estás obedeciendo o desobedeciendo? Nadie dijo, ya, me cansé. La gota que colmó el vaso, se me acabó la paciencia. ¿Se puede acabar la paciencia? ¿Se puede acabar la paciencia a un nacido de nuevo andando en el Espíritu? No. ¿Y el amor? ¿Y la fe? ¿Y el gozo? Contesten, no oigo. ¿Y el dominio propio? ¿Y la esperanza? ¿Y la mansedumbre? Entonces, ¿por qué se agota todo eso? ¿Por qué se agota todo eso? ¿Por qué los pastores tenemos que reconciliar a las personas? ¿Por qué las madres y los padres se quejan de que los hijos no...? Mira, en la Biblia de las Américas dice, en este versículo 19, que en Reina Valera dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, en la Biblia de las Américas dice, y ellos habiendo llegado a ser insensibles. Quiero hablar de la insensibilidad. En Reina Valera de 1909 dice, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia. Tener conciencia de lo que realmente uno está viviendo y haciendo. Se pierde el sentido de la conciencia. En la palabra de Dios para todos, traducción lenguaje actual y nueva traducción viviente, dice, han perdido la vergüenza. ¡Wow! Y esto me llevaba a recordar cuando, y lo he dicho muchas veces, perdóname que lo diga, pero mi padre me miraba a mí o a mi hermano. De pequeño éramos revoltosos, como todos los niños, buenos niños, pero revoltosillos, con nuestras cosas, nuestras bromas. Pero mi padre nos miraba y después intentábamos a la espalda, pero firme. Tú ahora ves a los niños y dices, ¡che! ¡Oh! ¡Coge la correa! Se ha perdido la conciencia, la sensibilidad, está en el ambiente, son otras generaciones. Ese es el problema de las generaciones. El pastor Gustavo, al hilo de lo que predicábamos hace el último día del año, dijo, soy la generación que se os toca la flauta y se os endecha, pero nada. Ya lo decía Jesús, esto es constante, pero ahora más que nunca, más que nunca. Están yendo los policías a los institutos, a los colegios, para prevenir el bullying, para prevenir las bromas pesadas, para prevenir los suicidios, para prevenir que la gente se drogue, se vaya al alcohol. ¿Y qué hacen los jóvenes? Lo mismo, como si no fuera la policía allí a dar las charlas. ¿Y los padres? ¿Cuánto le decimos a los niños? ¿Cuánto le decimos a los hijos? Cuidado con los videojuegos, cuidado con las redes sociales. Y por un oído entra y por el otro revienta. No hay sensibilidad. Recuerdo, porque esos principios a mí me los han enseñado y yo los sigo enseñando, pero hay un cambio generacional. Recuerdo ir yo en autobús y en cuanto ve un anciano o una mujer embarazada, rápidamente. Ahora haces eso y la gente te mira raro. Una vez, no voy a decir con quién, iba con unos jóvenes y dice, ¿pero por qué te levantas? Pero sí, yo digo, pues porque te pilla más cerca. A mí no me importa ir de pie. Hermano, se pierde la sensibilidad, la vergüenza y la conciencia. ¿O es que tú no lo ves? Se ha perdido, se está perdiendo. Mira, en la Biblia interlineal, como sabes que está escrito en griego, el Nuevo Testamento, hay una Biblia que va interlineal renglón por renglón y dice literal, dice, quienes han cesado de sentir dolor, esa me gusta. No le dolía al sacerdote y al levita ver al que los ladrones habían dejado desvalido en el camino, no les dolía.
No les dolía, su corazón se hizo un callo, no había dolor. A los sacerdotes no les dolía que una persona fuera paralítico, se hubiera muerto, pero como era el día de reposo, había que matar a Jesús. Y el paralítico que lo maten si hace falta también, que se le regrese el milagro y se muera. No les importaba, no había dolor. Hermano, y hay tristemente el peligro de que muchos cristianos y muchas cristianas no les duelen las cosas de Dios, no les duele el pecado. Viven en pecado y no les duele cómo el Señor se siente. No les duele cómo afecta al pueblo. No les duele cómo afecta la predicación del Evangelio. No les duele cómo va su iglesia donde se congregan. No les duele ni les interesa si es suficiente. Dios nos ha provisto a nosotros, no digo por nosotros, pero hay iglesias que están quebradas. No les duele, no sienten, solo piden. Como los polluelos en el nido, pío, 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 dame. Como la sanguijuela. La sanguijuela dice en Proverbios que nunca dice basta. Para recibir, sí, dame. Pero hermano, el Evangelio tiene que haber una sensibilidad. En el Evangelio, Dios tiene que hablarnos a través de esta enseñanza. No vale decir, a mí me da igual lo que los demás piensan. Yo tengo mi conciencia tranquila. Hermanos, ¿está siendo como el levita y el sacerdote? En el Evangelio, las personas vivimos los unos para los otros. En la iglesia de los Hechos, que no había seguridad social, ni había plan de previsión social, y no habían servicios sociales, y no había paro, y no había subsidio, ni había ayuda de mínimo vital. Allí vendían las propiedades y lo ponían todo en común. Eso es preocuparse los unos por los otros. Y la pregunta es, ¿realmente no somos nosotros indolentes muchas veces? Cuando una persona está mal, todos tenemos que estar mal. Todos tenemos que estar orando, todos tenemos que estar sufriendo, todos tenemos que estar involucrados. No estoy diciendo esto para decir, mira, a mí me olvidaron. Hermano, si fue así, Dios lo permitió. Pero tenemos que aprender que nosotros tenemos que estar todos unidos como un solo espíritu y un solo pueblo. Somos el cuerpo de Jesús. Y si las demás iglesias a nivel mundial están cayendo en una decadencia, tú y yo, Dios nos está hablando para que no seamos como los fariseos y los saduceos y tomemos nota de esta enseñanza. Amén. Y es una responsabilidad que tenemos y las tenemos que tomar. Porque esto va a marcar la diferencia, el resultado de nosotros obedecer la palabra de Dios va a ser infinitamente muy notorio y superior a lo que tú puedas imaginar. Tú no te puedes imaginar lo que Dios puede hacer solo con 12 que escucharon la palabra de Dios, menos Judas que fue sustituido, como sabes. 12 hombres después de Jesús hicieron que el Evangelio llegara a todo lugar del planeta Tierra al día de hoy. 12 solamente. Imagínate lo que Dios puede hacer con esta casa y con cada uno de las iglesias, pero estamos hablando de nuestro ministerio que Dios nos ha dado esta palabra para hoy. Amén. ¿Estamos entendiendo? Pero la palabra de Dios tiene que dejar algo en ti y en mí. Tiene que confrontar, no tiene que ofendernos que nos confronte. El peligro, por tanto, es dejar de sentir dolor. Ahí hay riesgos para todos. Quiero hablarte de varias formas en las que perdemos la sensibilidad. ¿Me da un poquito más de tiempo? Que no ha llegado todavía a las 10. ¿Puede? Si tienes mucho calor, bajamos el aire, lo quitamos. Si te da sueño, te puedes poner de pie, te puedes dar una aguantadica suave, así de cuidado, no te lastimes. Mira, voy a hablar de sensibilidad, casos que tú conoces bien. ¿Amén? Mira, para que vean cómo funciona la sensibilidad. Una piel blanca, cuando se somete al sol, es muy sensible, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cuando ya se somete tantas veces al sol y se hace morena, aunque te dé el sol una vez que está ya muy morena, ¿te hace algún tipo de daño? Ya no. La exposición frecuente a ese sol radiante llega un momento que le hace perder la sensibilidad. ¿Es verdad o no? Por ejemplo, cuando yo era niño, y los niños que son pobres, por ejemplo, andan descalzos por la ciudad. Y andan descalzos por un vertedero y por el campo. Tú has visto a gente, a tribus, por ejemplo, de África,
o tribus salvajes en el Amazonas, ellos van descalzos. ¿Por qué van descalzos? ¿Qué pasa si nosotros nos quitamos los zapatos y nos vamos al campo? Pues nos sangran los pies, nos dañan las piedras, nos clavamos, nos pondríamos mal, nos daría hasta fiebre. Sin embargo, yo recuerdo de pequeño, llegaba a la playa, teníamos casa allí, yo me quitaba mis zapatos cuando llegaba el verano y me gustaba a mí andar descalzo, iba a la playa, volvía. Oye, y al principio uno era muy... ¡Ay, ay! Y cuando la arena está caliente, ni te cuento, porque cuando está caliente eso parece un grill. Y entonces llega un momento que yo me quedaba de verdad sorprendido. Estoy hablando, eran veranos de 3 meses. Y todos los días cuando yo era pequeño. Entonces llegaba un momento que iba por la playa, la gente se quejaba, hasta con chanclas les quemaba la arena. A mí no me quemaba, porque se endurece por la exposición prolongada y continua de los pies a esa fuente de quizá rugosidad con piedras o de calor. Llega un momento que tú pierdes la sensibilidad. Amén. La sensibilidad se pierde. El problema es que perder la sensibilidad es malo, es bueno, pero es malo. Porque si yo pierdo la sensibilidad de que el sol me dé y ya no me molesta, como el sol hoy es dañino, te puede hacer un cáncer de piel perfectamente, aunque tú no lo notes. Por eso hay que cuidarse. Perder la sensibilidad es malo. Y si pierdo la sensibilidad en los pies, puede ser que me pasó en una ocasión y a otras personas también, que tú vas muy a gusto por tus piedras, pero hay un cristal de punta y cuando tú metes el pie, te clavas el cristal. Y el cristal ya no perdona el callo que llevas en el pie. ¿Me explico? Más ejemplos de perder la sensibilidad. Nosotros somos muy sensibles, ¿verdad? Por ejemplo, si estás en un lugar con todo oscuro y de golpe viene una fuente de luz, tú te deslumbras, ¿verdad? Eso pasa incluso en la conducción. O al contrario, si tú estás con una luz, expuesto con una luz y lo que hace el iris es ponerse pequeñito. Y entonces la córnea, ¿no? No, el iris. Bueno, lo negro del ojo. El iris. El iris. Está pequeñito, cuando está a oscuras se hace grande. La pupila se dilata, la pupila. Y entonces, si tú estás en un lugar donde hay mucho sol y está la pupila totalmente pequeñita y te metes en sombra, no ves nada. ¿Te ha pasado alguna vez? Que entres y no ves nada. Hasta que prolongas una exposición a la luz o a la sombra y se regula la pupila y ya puedes enfocar y ver. Pero la sensibilidad se puede perder y eso es un problema. ¿Sabes qué pasa cuando una pupila no se dilata y no se contrae? La persona, ¿sabes cómo está? Muerta. ¿No sabes? ¿No has visto nunca una película cuando llega el detective de la policía y le pone en el ojo una fuente de luz a la persona? No, la pupila, hombre, ciega, pero ciega, si tiene ojos, depende de cómo los tenga. Yo estoy hablando de una persona normal. Cuando una persona está tendida en el suelo y está supuestamente muerta, o le pones un espejo, que eso puede fallar, pero tú le pones la linterna y si la pupila se dilata y se contrae, está viva, si no está muerta. Perdió la sensibilidad. Y los cristianos que pierden la sensibilidad están muertos a la vida del espíritu. Cuando corregimos a alguien y le da igual, de esa persona no hay esperanza. La Biblia dice en Proverbios que cuando el necio es amonestado y no hace caso, dice que no hay esperanza de él. Dice que es como una osa, a veces que le han robado a los cachorros y están totalmente en su furia y en su ira. No hay esperanza, no hay esperanza, no le puede hacer ver la realidad. ¿Por qué? Porque han perdido la sensibilidad. Mira, hay personas que han perdido la sensibilidad tristemente, por ejemplo, un sicario que ha matado ya a más de unas cuantas personas, ya mata a una persona como si tal cosa. ¿Tú te imaginas a una persona que no ha matado a nadie, cómo se tiene que sentir, aunque sea fortuitamente en un accidente cuando alguien muere? Y aprovecho para deciros, cuando vamos en un vehículo, nosotros llevamos una máquina de matar, aunque sea un medio de transporte. Lleva mucho cuidado, porque hay vidas inocentes que pueden estar en riesgo a las manos de un imprudente.
Y hay muchas personas que no se han dado cuenta, han tenido un atropello, ha muerto la persona y no se lo perdonan el resto de su vida. Conducir no es un placer, es una responsabilidad. Pero hay personas que ya les da lo mismo, pierden la sensibilidad y se colocan de droga y de alcohol y hacen carreras ilegales y se chocan y van a la cárcel y les da lo mismo estar en la cárcel que fuera de la cárcel. ¿A ti te daría igual estar en la cárcel que fuera de la cárcel? A mí no. Pero hay personas que han perdido la sensibilidad. Qué peligroso es perder la sensibilidad. ¿Sí o no? El problema es cuando perdemos la sensibilidad ante el pecado. Vamos a Génesis 9. Y lo dejo aquí y seguiremos Dios mediante el domingo. Es un pasaje que conocemos, donde alguien había perdido la sensibilidad y lo demuestra con su padre. Cuidado cómo tratas a tu padre y a tu madre. Recuerda que es el primer mandamiento con promesa. Puedes justificarlo. Me sacó de quicio, siempre está con lo mismo. Tatatita, tatá. Puedes poner todas las excusas que quieras, mi hermano, mi hermana. Y cuando digo esto hay muchos más mandamientos y muchas más palabras. Todas. Pero es que esta, curiosamente, el primer, hay otro mandamiento con promesa. Y nos dice en Génesis 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió vino y se embriagó, y estaba descubierto, desprotegido, desnudo en medio de su tienda. La embriaguez siempre, escuchen, siempre trae consecuencias. Como mínimo un dolor de cabeza. Pero también afecta a tus riñones, tu hígado, afecta a tu cerebro, deshidrata tu cuerpo. Por eso es pecado. Mucha gente dice, la Biblia no dice que fumar es pecado, que beber es pecado. Perdona. ¿Cómo que no? Si tú te dejas dominar de algo, todo es lícito, pero no te conviene deshidratarte, no te conviene darle un golpe a tus riñones ni a tu hígado, no te conviene ser lleno de vino, sino del Espíritu Santo. Y lo dice en el Nuevo Testamento claramente. Ahora, se embriagó y se pasó de la rosca. En ese momento él quedó descubierto, quedó desnudo. Y dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. De alguna manera hizo varios pecados. Primero, se burló. Segundo, murmuró, lo publicó. Pero él actuó así porque había perdido la sensibilidad. Él no estaba honrando a su padre. Fíjate la actuación de sus dos hermanos. Atención, dice 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Escucha, los otros dos hermanos, Sem y Jafet, cogen la ropa del padre. El padre está ahí, para que tú te hagas una idea. Cogen la ropa del padre y van los dos de espaldas para vestir al padre sin ver su desnudez. Lo que hicieron es cubrir la desnudez. ¿Cómo es posible? Fíjate qué diferencia, tres hermanos, el mismo padre, el mismo ejemplo, el mismo Dios, el mismo milagro de ser salvado en el arca. Pero dos tenían sensibilidad hacia su padre. Y uno había perdido, como hemos leído en una versión, la vergüenza. No le dolió ver a su padre como vino al mundo. Más bien se burló, se jactó y lo murmuró, lo difamó a sus hermanos. Imagínate a Cam. ¡Ah, mira al padre! ¡Ah, mira al papa! Como tú quieras. Ahí desnudo como vino al mundo. Y diciendo perversidades. ¿Será loco el cabezón? Siempre diciéndonos lo que tenemos que... Míralo, anda con el resacón. Y estaba en buen resacón, que estaba dormido y no se enteraba. Pero sus dos hermanos, de espaldas, con temor reverente, no queriendo, porque había una sensibilidad, ellos sí tenían vergüenza, conciencia de que estaba mal.
fueron de espaldas y pusieron la ropa a su padre para que no se viera así. Dice, tomaron la ropa, versículo 22, 23, hacia atrás, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, y esta es la consecuencia, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Terrible, mi hermano, mi hermana. Y ahí empieza una maldición para él y para todos sus descendientes. Pero lo importante no es lo que le vino. Lo importante es qué había pasado en él, que había perdido la sensibilidad. Y cuán peligroso es perder la sensibilidad, porque perder la sensibilidad hace que lo que Dios nos quiere enseñar para nosotros sea vano, y que lo que para nosotros debería de ser vano sea nuestra prioridad. Y así estamos en total asintonía, incomunicación y alejado del mismo Dios. Amén. Por lo tanto, le tenemos que pedir mucho al Señor, mucho, mi hermano, mi hermana, que la palabra de Dios no caiga vacía en nuestro corazón, que haya sensibilidad en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que producir en nosotros algo. Si no te confronta, te tiene que edificar. Si no te edifica, te tiene que exhortar, que es confrontar. Y si no, te tiene que consolar. Pero la palabra de Dios no te puede dejar indiferente, porque entonces somos indolentes. Y te he dicho antes, eso de, a mí no me importa lo que piensa, a mí no me importa, yo tengo mi conciencia tranquila. Eso se llama indolencia. En el pueblo de Cristo, entre los hermanos, eso no puede existir. Todos tenemos que estar en armonía, en concordia y en unidad. Y como Cristo nos perdonó, nos tenemos que perdonar. Como Cristo nos amó, nos tenemos que amar. Como Cristo nos enseñó, tenemos que actuar. Él dijo muchas veces, vosotros no lo entendéis ahora, pero lo entenderéis después. Como yo he hecho, así vosotros tenéis que hacer. ¿Amén? ¿No es así como el Señor nos enseñó? Muy bien, pues seguiremos con este pensamiento. Vamos a ponernos en pie ahora. Y espero que el Señor pueda hablar a tu corazón. Señor Jesús, estamos en tu presencia en este momento. No queremos ser como Cam, hijo de Noé, como Sem y como Jafet, pero indolente, contumaz, atrevido, sin vergüenza. Ahora tú y yo somos sacerdotes, hermano, hermana. Y como sacerdotes tenemos mayor responsabilidad. A quien más se le da, más se le demanda. Jesús dijo algo muy importante. Si no conocierais la palabra, no tendríais pecado. Pero por cuanto conocéis la palabra, tenéis pecado. Nosotros conocemos la palabra y aún así nos resistimos a obedecer en muchas ocasiones. Pero hoy tú vienes, Señor, a confrontarnos. No quieres, Señor, que seamos insensibles. No quieres que seamos hombres y mujeres que viven por inercia, sino que quieres que vivamos esencia. Sana nuestro corazón, Señor. Que todo trauma que haya en nuestro corazón pueda ser sanado con el bálsamo de tu amor. Que no busquemos el que las personas nos hagan, nos den, nos ayuden, nos faciliten, nos tengan en cuenta. Señor, ya lo terrenal tiene que morir, como veremos. Hay que hacer morir lo terrenal. Nosotros somos hombres y mujeres celestiales. Los ángeles no están esperando la aprobación de nadie. Los ángeles han sido creados para servirnos, para ayudarnos, para obedecer. Los ángeles están
programados como una máquina para hacer su tarea. Y nadie a una máquina la alaba por la tarea que hace. Más bien, si no la hace, la desecha. Ayúdanos a entender realmente el privilegio de ser una parte del engranaje del reino de los cielos. Ayúdanos a entender cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Ayúdanos a llevar a cabo tu obra, Señor. Pero este año, con gran demanda, este año que vamos a empezar el ayuno de Daniel, este año que vamos a inquirir en tu presencia, más que nunca necesitamos dejar que en este ayuno también, estos 21 días que empezamos el domingo, tú puedas transformar nuestra vida y nuestro corazón. Si no, en vano lo vamos a hacer. No queremos caer en la religiosidad como aquel fariseo que oraba, dice la palabra, consigo mismo diciendo: yo soy, yo hago, yo ayuno, yo diezmo, y hablaba consigo mismo, mientras que aquel publicano no se atrevía a levantar la mirada al cielo. Y dice tu palabra que salió el publicano justificado mucho antes que el fariseo, ya que el fariseo no podía alcanzar la justificación, pues él tenía su sistema religioso. Señor, ayúdanos a desmantelar toda religiosidad. Ayúdanos a quitar toda hipocresía. Ayúdanos a quitar todo lo que no te agrada de nosotros. Ayúdanos a no juzgar a los demás, sino mirarnos cada uno a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Y ya no solo sensibles nosotros, sino con los demás. Ayúdanos a que haya sensibilidad, identidad de cuerpo, identidad de dependencia, identidad, Señor, de que así como en un cuerpo, si un miembro padece, todo el cuerpo es afectado, así entre nosotros también. Ayúdanos, Señor, que no seamos insensibles. Danos tu sensibilidad. Como tú, Señor, te compungías cuando veías Jerusalén en pecado. Cuando veías, Señor, ante la tumba de Lázaro, la situación terrible de la falta de fe y el dolor de la pérdida de Lázaro. Así como tú eras sensible, Señor, cuando habían personas que sufrían. Así como en el mismo Getsemaní, Señor, tu sensibilidad ante lo que te venía para cargar el pecado de la humanidad. No nos dejes insensibles. Así como cuando María te pidió que faltaba vino en las bodas de Caná. Señor, esa sensibilidad que no se apague en nosotros, porque el día que perdamos la sensibilidad, el día que nuestro corazón no se abra como la pupila de nuestros ojos, estaremos literalmente muertos en el espíritu. Por eso, Señor, yo te pido que si hay corazones insensibles que no se abren en generosidad, en dadivosidad, en amor, en alabanza, en adoración, en ser fructíferos en el espíritu. Si hay vidas aquí estériles, si hay vidas cerradas, si hay vidas rácanas, si hay vidas egoístas, tacañas, hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestros corazones como una pupila se dilata ante la luz de tu palabra, que se contraiga y que se abra, que lata el corazón, Señor, para que fluya vida de cada una de nuestras vidas, la vida del Espíritu, para que seamos un regalo para ti cada día, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, despídenos en tu paz, Señor. En este día de Reyes, yo te pido que el Rey de Reyes, que eres tú, pueda recibir muchas vidas que somos nosotros como un regalo que sea agradable al Rey. No a nosotros, sino a ti. Que nosotros seamos una ofrenda de amor. Despídenos en tu paz y en tu bendición, y cuando estemos en el reposo, en nuestro lecho, en nuestra cama en esta noche, podamos decir: Señor, yo solo quiero vivir para ti. Yo solo quiero agradarte a ti. Que podamos, Señor, meditar esta palabra, los principios de ella, y podamos dedicar nuestra vida, lo que queda de nuestra vida, solamente a ti, sin perder la sensibilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Que la vivamos, que seamos ese regalo. Amén.